que está al norte de Francia. Es básicamente modelado de baterías de litio. Voy a presentarle un poco las diferentes técnicas de modelado que usamos para estudiar diferentes fenómenos, porque como vamos a ver, la batería al final es un dispositivo electroquímico muy complejo, ¿no? Que hay diferentes fenómenos que ocurren cuando uno las carga y las descarga, y en este camino que queremos lograr una nueva generación de baterías que se carguen mucho más rápido que las actuales y que almacenen muchísima mayor energía, hay una serie de inconvenientes que tenemos que lidiar y resolver, y en ese camino la ayuda de modelos computacionales sirve mucho a la par de los trabajos experimentales que desarrollamos en el laboratorio. Brevemente un poco de lo que, bueno, ya me presentaron. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, estudié la carrera de Ingeniería Electrónica. En el 2015 hago una pasantía en la Universidad de Texas A&M de 6 meses, y después de esa pasantía me sale la oportunidad de poder empezar el doctorado, que lo empiezo en el año 2017. En el año 2022, al terminar mi estudio de doctorado, hago un pequeño postdoctorado de 6 meses, básicamente porque antes de decidir qué es lo que quería hacer y en qué país quedarme, quería ver la opción de, después de estar 7 años en Estados Unidos, quería explorar la opción de cómo es la investigación en otros países. En este caso me interesó venir a Francia. Por eso hice ese doctorado de 6 meses en la misma universidad, en el Departamento de Ingeniería Química. Y a partir del año pasado, en junio, estoy en el laboratorio LRCS bajo la supervisión del profesor Alejandro Franco, y desarrollando estos modelos supervisados y también, podemos decirle, powered by, usando técnicas de Machine Learning. Este va a ser un poco la imagen que muestro al inicio para ver todo el overview que hacemos en el laboratorio y cómo manejamos los diferentes tipos de datos. Básicamente es un esquema que muestra una batería, ¿no?, conectada con, esto puede ser un osciloscopio, diferentes tipos de dispositivos para medir corriente, voltaje, el cycling, cuando las cargas descargas, simplemente para obtener datos. En paralelo, nosotros podemos usar diferentes técnicas, ya voy a mencionar brevemente cada una, modelados, que va al final, se componen una gran base de datos. En simultáneo también podemos generar una base de datos a través de los experimentos que se desarrollan, y al final lo que tenemos son estas dos fuentes de base de datos, ¿no?, tanto la modelada como la experimental. Y es aquí donde podemos usar técnicas de Machine Learning que se pueden usar en conjunto, porque al final para el modelo son datos. Hay una cierta normalización que tenemos que efectuar, un preprocessing quizás previo cuando mezclamos datos experimentales y computacionales, pero también lo podemos usar independientemente, ¿no? Un poco de historia de las baterías y para ver dónde estamos y a dónde queremos ir. Les muestro estos valores que básicamente muestran la densidad de energía, que es un número que indica cuánta energía puedo almacenar en la batería. Si vamos al momento actual, estamos más o menos, las comerciales actualmente siguen siendo, y las más difundidas, las baterías de ion litio, que fueron lanzadas al mercado en 1991. Más o menos la densidad de energía oscila entre 100 y 265 watts por hora por kilogramo. Y esto es, digamos, las ideas que se tienen para el futuro, ¿no? Son el listado 2, pero hay una serie de nuevos materiales que se han sido propuestos para generar un salto en la cantidad de energía que puedes almacenar, que más o menos estamos hablando del orden de 10 veces más. Tenemos la de litio oxide y litio sulfide, que son básicamente baterías. ¿Por qué se logra este salto? Porque usan el litio metal. Las baterías de ion litio actuales usan grafito, que es un material que tiene varias capas que permite almacenar los iones del litio. Estas proponen usar litio metal, que es un material que almacena muchísimo más energía, que permite también que las baterías en sí, cuando ya las construyes, las ensamblas, todos los diferentes componentes, obtienes este rango de energía, ¿no? Y bueno, simplemente para que tengan una idea de cuánto es comparado con la gasolina en términos de energía-densidad, para que vean cuán lejos o cerca estamos de los valores que se tienen actualmente en la gasolina. Estos son los ciclos de carga y descarga, que son baterías recargables todas, entonces tienen un ciclo de vida. Normalmente las baterías de ion litio actuales están entre 300 y 1500, y estas nuevas propuestas actualmente, que no son fabricadas a nivel de industria, son en el laboratorio,
Están oscilando entre 500 y 700 la de litio oxide y entre 50 y 100 la de litio sulfado, ¿no? Entonces todavía hay un largo camino que hay que resolver para poder lanzarlas al mercado y una serie de implicaciones y problemas que vamos a ver a lo largo de la presentación de hoy. Un ejemplo práctico comparando un modelo Tesla, un carro eléctrico con un carro normal alimentado por gasolina. Un cálculo simple, básicamente la batería, al final la batería que usa un carro Tesla es la batería de ion litio, pero simplemente usa varias conectadas en serie en paralelo para llegar a la potencia que se requiere para mover el vehículo. Pero por unidad es una celda de ion litio, la de 3.6 voltios, la que uno usa incluso en los celulares. Se hace un cálculo simple de básicamente la densidad de energía, el peso de la batería que se usa, que es casi media tonelada, la energía que puede producir esta batería cuando está cargada al 100% y el rango de autonomía que tiene el auto. La performance me da que este carro eléctrico consume 352 watts por hora por kilómetro. Si hago la comparación con la gasolina, es mucho más eficiente. Pero ¿cuál es el tema? Que para la carga, un carro de gasolina yo lo puedo cargar en 1 minuto. El carro eléctrico es todavía en el orden de 1 hora, 2 horas. Hay métodos de carga rápida, pero igual estamos hablando de al menos 1 hora para poder cargar a un 70% y que va a permitir una autonomía un poco menor a la máxima de 300 kilómetros. Entonces, básicamente, ese es uno de los principales problemas, que es el tiempo de carga. Entonces, se tiene que buscar una solución que permita cargar más rápido y de ahí almacenar mucha mayor energía. Este esquema va a mostrar básicamente cómo funciona un modo muy simple una batería de ion litio. Se compone de 3 componentes básicos, digamos 2 electrodos, el cátodo, el ánodo y el electrolito. El electrolito básicamente es una serie de componentes, la mayoría líquido. Luego hay unas propuestas para sólido y lo demás, pero los comerciales usan un componente líquido, que es donde viaja el ion litio. El cátodo es donde tengo los iones de litio en estado de reposo, y cuando la cargo, lo que va a hacer simplemente la batería es, se conecta a un potencial externo y van a viajar los litios de acá hacia el ánodo. Eso es como se carga la batería. Entonces, en esta animación van a ver cómo los litios, una vez que lo conecto a una fuente externa, los electrones viajan por fuera, se convierten en los litios neutrales, que tienen carga cero, se convierten en litios positivos y por acción del potencial hay un campo eléctrico y se empujan, ¿no? Se viaja simplemente, siempre, idealmente en el electrolito siempre va a estar la misma cantidad de iones. O sea, hay 5, digamos, en este esquema, y durante toda la carga siempre va a haber 5, ¿no? Simplemente es como que hay un desplazamiento de los litios y se carga cuando ya llegan al otro extremo. En ese momento se tiene ya, digamos, la batería cargada. Estos litios no regresan automáticamente porque hay un potencial químico que permite que se mantengan en este estado por un tiempo. Eventualmente, si este tiempo es muy largo, va a empezar a descargarse. Y para la descarga ocurre cuando la conecto a una carga, y debido a este potencial químico que hay, bueno, la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, los litios por naturaleza quieren volver al cátodo, ¿no? Los electrones igual viajan por fuera, que es la corriente eléctrica, y los litios regresan a su sitio. Cuando ya se regresan los originales 5, ya la batería está totalmente descargada, ¿no? Ese es básicamente, a grosso modo, cómo funciona una batería de litio. Vamos a ver los diferentes componentes que ya mencioné. Los electrodos, que digamos son el cátodo, el ánodo, el electrolito, que es el medio donde viajan los litios, y bueno, se agregan un par de placas que son los colectores, y al medio, porque en el esquema anterior, acá los he puesto como si fueran 3 cosas separadas, ¿no? Que si fueran 3 capas separadas, pero en la realidad esto no es así. Los cátodos son pequeñas partículas, como vemos acá, y el electrolito es un líquido que se diluye por todo el electrodo. Entonces, para evitar que el cátodo, las partículas de cátodo con las partículas de ánodo choquen, se agrega una capa que se llama el separador, ¿no? Esa es, digamos, en la realidad. Y bueno, como había mencionado, es básicamente la batería transforma la energía eléctrica en energía química. Energía eléctrica cuando lo conecto con una fuente de poder para proveer la energía necesaria para mover los litios de un extremo a otro, y energía química hace que, como tienen un potencial químico
esos litios no regresan automáticamente hasta que se cierre el circuito nuevamente. Bueno, estos son los dos elementos principales de la batería y que nos sirven para poder resolver este inconveniente. Los electrodos básicamente te definen cuánta carga puedo almacenar. En esa lista de materiales hay diferentes propuestas. El grafito sí está acá, que más o menos oscila entre 372 la capacidad. Y lo que se quiere hacer el salto es a estos sectores, ¿no? Usar silicio y litio, que más o menos es 10 veces incrementar la capacidad del electrodo. Y el otro es cuán rápido quiero cargarlo. Eso lo define el electrolito, que es el medio por el cual vieron las animaciones cómo viajan los litios-iones de un electrodo a otro. Hay también diferentes soluciones, cada uno con una mayor o menor conductividad, pero básicamente es el material que me define cuán rápido voy a poder cargar esta batería. Entonces tenemos los dos elementos, cuánta energía puedo almacenar y cuán rápido puedo cargarlo. A partir de aquí es lo que hacemos tanto los experimentalistas como los computacionales, empezamos a jugar con diferentes materiales, ¿no? Y simplemente al probar diferentes materiales hay diferentes problemas que ocurren cuando pruebas diferentes combinaciones. Un poco de cómo es el cálculo teórico de la capacidad, es una fórmula que me calcula la capacidad de un material. En el caso del grafito, es un litio CS6, quiere decir que el grafito es por capas. Entonces, cada vez que entra un litio, ese litio necesita estar rodeado de 6 átomos de carbono. Así es como es estable. Entonces, haciendo el cálculo me da la capacidad de 372. En el caso del silicio puede almacenar mucho más, 3500, y el caso del litio metal puro, alrededor de 4000. El tema con estos dos, como vamos a ver en las simulaciones que voy a mostrar luego, es que a diferencia del grafito, el grafito es capas, entonces el litio tiene por dónde entrar. En el caso del litio metal y el silicio son más compactos. Al yo cargarlo a su máxima capacidad, para obtener esto, el volumen incrementa casi 3 veces. Eso puede causar fallas mecánicas en la batería, y cuando ya se trata de hacer cycling, de descargarla y cargarla, obviamente va a ocurrir problemas. Un primer problema cuando se prueban nuevos materiales es que tú pones los dos materiales, digamos, estoy probando un cátodo y un electrolito, los pongo simplemente sin aplicar ningún potencial externo, simplemente los pego los tres materiales y a ver qué sucede. Si la batería es inestable, si la interfaz es inestable, lo que va a pasar, no sé si vieron, vamos a ver, originalmente, digamos, si cuento, había 10 litios tenía mi batería originalmente acá. Como los elementos reaccionan, son dos materiales que pueden ser reactivos entre sí, ya que tienen una diferencia de potencial, va a haber materiales los litios van a reaccionar formando una serie de materiales. A esta capa le llamamos Cathode Electrolyte Interface, al otro lado se le llama Solid Electrolyte Interface, pero son materiales que se forman simplemente porque hay una diferencia de potencial químico entre los dos materiales. Y este material que se forma ya no es recuperable. Entonces mi batería, que originalmente había pensado que tenía 10 litios de capacidad, ahora solamente tengo la mitad. Y esto ya no es recuperable, es una reacción que no es reversible. Similar al otro lado. Entonces ese es un primer problema que tenemos que analizar y estudiar cuando probamos nuevos materiales. Esas son las consecuencias de la forma de las interfaces. Baja la cantidad de carriers, que al final es la cantidad de carga que puedo almacenar, y modifica también mi concentración de litios, que originalmente habían 5, ahora solamente hay 3. Eso que va a hacer que cuando viajen, también viajen de 3 en 3 en vez de 5 en 5. Entonces la carga también va a demorar más. Esto es un poco el potencial, no voy a entrar en detalles de esto, pero básicamente explica cuando hay una diferencia de potencial, hay una reacción. Entonces, lo que tenemos que tratar de evitar cuando probamos nuevos materiales es que los potenciales estén a una cierta distancia para que no haya esta transferencia de electrones. Resumiendo los problemas que ocurren cuando probamos diferentes materiales, tenemos que la conductividad iónica baja, porque como ven reaccionan y la cantidad de litios en el electrolito baja. El contacto de la interfase, esas 3 cosas ocurren en la interfase, que son el fenómeno que acabamos de ver en la animación, cómo se forman estos diferentes productos en la interfase. Y uno último, que es la formación de dendritas, que fue noticia hace años, me acuerdo unos cuantos años que hubo esta noticia de que las baterías explotaban, básicamente por la formación de dendritas que ocurre que se formen desde el cátodo al ánodo, o viceversa, del ánodo al cátodo. Cuando entran en contacto es un cortocircuito y simplemente ocurre la explosión.
Ya entrando a las diferentes técnicas computacionales, les voy a mostrar básicamente a las diferentes escalas que nosotros trabajamos. Cuando en las unidades de distancia, digamos, estamos en el orden de milímetros y milisegundos en tiempo, se llama una macroescala y usamos modelos continuos que se definen ecuaciones físicas y matemáticas. El segundo que lo llamamos es mesoescala, que es lo que se llama Coarse Grain Molecular Dynamics, que tratamos, digamos, los materiales como si fueran esferas que van a representar el material y están en el orden de micrómetros y microsegundos. Atomístico ya a una escala mucho más pequeña, en el orden de nanómetros y nanosegundos, y tratamos el material ya a nivel atómico con las propiedades de la molécula que lo compone. Eso se llama el Classical MD, Molecular Dynamics clásica. Y un poco yendo más allá, la más pequeña en escala es Armstrongs y picosegundos, que son cálculos de Density Functional Theory, que involucran Quantum Mechanics, ¿no? A una escala muchísimo más pequeña. Cada una de ellas nos provee de información muy útil y también nos puede servir para ir desarrollando modelos que pueden partir desde el DFT, cuando no tenemos materiales que no conocemos, e ir subiendo, ¿no? Porque el tema con los modelos ya más grandes es que se necesita cierta parametrización para validar el modelo. Esa parametrización puede ser obtenida, esos valores, esos parámetros pueden ser obtenidos por el modelo mucho más pequeño, ¿no? Y eventualmente llegar a la Quantum Mechanics, que es un modelo que no necesita ninguna parametrización, simplemente ahí puedo poner los materiales porque resuelve la ecuación de Schrödinger directamente, entonces voy a saber qué ocurre, digamos, entre comillas, en la realidad. No es muy preciso el modelo. El tema está que me permite solamente cierta limitación de tiempo y dimensión. Esto es un poco lo que se puede hacer con el Ab initio MD a una escala atómica. Se prueba, básicamente quiero probar si estos dos materiales son estables cuando los pongo uno al costado del otro. Este es un litio metal y un electrolito. Y quiero ver qué sucede cuando los pongo en contacto, ¿no? Le voy a mostrar el video. Entonces, si el material es reactivo, lo que sucede es eso. Ocurre una reacción que es irreversible. Esto está ocurriendo a circuito abierto, o sea, todavía no hemos agregado un potencial. Y lo que nos sirve esto para complementarlo con los experimentos, el experimentalista no puede ver cómo está ocurriendo la reacción, porque normalmente todo el análisis lo hace post-mortem, se hace la carga-descarga y de ahí tiene que abrir la batería, no puede abrir la batería mientras está cargando o descargando. Entonces, en este aspecto es que la simulación ayuda, le podemos dar bastante información de cómo las reacciones ocurren, qué reacciones ocurren, cuál es la energía de barrera que se tiene que romper, qué componentes se forman, y en la componentes que se forman sí puede ser comparable, ¿no? En este caso, para este material que es un litio FCI TMP, es un electrolito con litio metal, reportamos estos componentes que se han formado y nuestros compañeros experimentalistas a través de espectroscopía también pueden analizar qué componentes en ellos que se forman y hay un agreement entre los dos resultados, ¿no? Ahora podemos saltar al siguiente nivel, donde es una batería un poco más grande. Ya esto es un modelo clásico. Al ser un modelo clásico, normalmente no es reactivo. Nos enfocamos más en las propiedades mecánicas. Entonces, si vamos a ver el video de cómo, en este caso es una carga de una batería de silicio. Van a ver cómo llegan los litios ahí entre esos espacios que hay en el silicio, que no es tan grande como el grafito, y lo que va a ocurrir es lo que decía del crecimiento del volumen, ¿no? Es casi al 300%. Cuando comparo el experimento, en este caso se dejó a propósito estos espacios vacíos para darle al silicio espacio para que se pueda expandir. Lo cargamos a su máxima capacidad y lo que obtuvimos es la curva experimental y si la comparamos con la simulación, ambas tienen el mismo trend, ¿no? Este modelo sirvió para validar el modelo. Hay unos parámetros que hemos definido para las interacciones atómicas y nos permitió construir el siguiente, que ya es un poco más grande, que es una partícula ya de silicio, y lo que queremos ver es cómo ocurre esta deformación mecánica, este cracking, cuando la cargamos a su máxima capacidad. Ahí para visualización simplemente se han eliminado los litios, pero ahorita están llegando y eventualmente este es un zoom de una región en la partícula y se va a ver que ocurre este cracking, ¿no? Este rompimiento de las paredes, lo que va a ocurrir es que entre en contacto nuevamente el electrodo que estaba protegido
con el electrolito. Y eso que va a ocurrir, que se formen estas dendritas cuando si sigo cargando. Lo que hicimos ahí es tomar uno de estas, de la simulación anterior, una de las regiones que tenían este hueco, y hicimos un modelo más pequeño, ¿no? Donde ya le pusimos el cátodo, el ánodo, y empezamos a lanzar litios a ver qué ocurre en esa grieta. Lo que obtuvimos es una simulación de cómo se forma la dendrita. Es una dendrita de litio metal, o sea, es un metal al final conductor, y eventualmente esta dendrita va a seguir creciendo conforme cargues y descargues la batería, y lo que va a hacer es que ya a un punto va a entrar en contacto el cátodo con el ánodo, y ahí es donde ocurre el cortocircuito. Entonces, para evitar esto, hay muchas teorías que estamos probando. Una de ellas es usar un electrolito sólido, así que va a funcionar como una pared, ya no va a ser líquido, entonces va a repeler un poco la formación de dendritas. El tema está con los electrolitos sólidos, es que en temas de conductividad es todavía un orden de magnitud o 2 órdenes de magnitud más lento, entonces la carga va a ser mucho más lenta. Una aplicación breve de cómo usamos Machine Learning, en este caso era, como vimos el modelo anterior de la batería, no era un modelo reactivo, simplemente quería simular la parte mecánica, si vieron la interfaz no reaccionaba. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer un modelo reactivo? Ya que tengo la información que viene del modelo más pequeño, que es el ab initio MD, se le llama, recopilo una serie de información que lo defino como los ambientes atomísticos. Al final una reacción química es muy local, o sea, depende mucho de lo que hay en sus alrededores más cercanos, y en base a eso se entreno un algoritmo Machine Learning para hacer el clustering, para agrupar los diferentes componentes, y luego puedo construir el modelo mucho más grande, que es reactivo, el modelo clásico, me permite un salto en temas de dimensiones y en temas de tiempo, y lo que me va a permitir este modelo clásico es estudiar la difusión del litio, lo cual no puedo hacer acá. ¿No? Acá, para hacer que un litio viaje, estamos hablando de una carga de simulación mucho más alta. En cambio acá, ya cuando tengo la formación del litio, acá veo cómo está en una zona más sombreada, está básicamente replicando lo que se obtuvo en el modelo más pequeño y más preciso. Puedo ya entender cómo esta capa protectora que está formando, si va a permitir evitar mayor disociación, y también si es que lo cargo al litio en esta expansión de 300%, ¿qué va a suceder con esta capa? ¿No? Para eso hemos usado, una de las aplicaciones es de las aplicaciones de Machine Learning, ¿no? Para hacer el salto entre un modelo más pequeño al siguiente, ¿no? En tema de desarrollo de los parámetros. Ahora, un poco enfocado, eso es lo que básicamente hice en mi etapa en Texas A&M, básicamente simulaciones a nivel atómico. Ahora, un poco lo que estoy haciendo actualmente en el laboratorio del LRC es, este es un proyecto ERC, que es básicamente hacer un digital twin de las diferentes etapas del proceso de una manufactura de baterías. Entonces acá ya salto a una escala más 1 a 1 con el experimento. Yo estoy en una escala de fabricación de baterías, y les puedo mencionar cinco elementos, 5 fases en la fabricación de baterías, ¿no? El primero es cuando los primeros 3 tienen que ver con el electrodo en sí, cómo fabrico el electrodo. Puede ser grafito, puede ser litio. Básicamente hay un mix que tira todos los elementos en un contenedor como ese, y se empieza a girar a una cierta velocidad para asegurar que se mezclen, ¿no? De ahí el coating y drying, que es básicamente se pasa por esta plancha para que tenga este formato de esta placa bien delgada. Y finalmente el calendering, que se comprime un poquito más para asegurar que los contactos del material están valga la redundancia, en contacto. Y de ahí ya se agrega el electrolito filling, que esto es cuando es un electrolito líquido, o sea, ya que tengo el electrodo y es un material poroso porque tiene, digamos, huecos, se inyecta el electrolito líquido para formar el ánodo o el cátodo, y una vez que se tienen los dos, se analiza ya la performance, ¿no? Se ponen los dos en contacto y se hace, en la mayoría, a nivel laboratorio, se trabaja mucho con lo que son las celdas de moneda. Y bueno, la idea es que tener equivalente es un modelo digital que me permita predecir qué va a pasar antes de poder hacer experimentos, ¿no? Básicamente para abaratar costos. En temas de puedo predecir qué material puede ayudar para que así el experimentalista no tenga que intentar hacer 10, 100, 200 experimentos, puedo reducirle esa cantidad, ¿no?
Para cada fase hay un modelo diferente que usamos. Para las primeras tres es casi el mismo, Coarse Grain Molecular Dynamics y Discrete Element Methods, que básicamente tratamos a la partícula como si fuera una esfera. Y ya para el electrolito, cuando se hace el insertado electrolito y la performance, se hace un modelo más sofisticado como el Lattice-Boltzmann Method y el modelo continuo. Rápidamente, los tres elementos de las primeras tres fases, que es el slurry, luego el drying, que es básicamente extraer el solvente, y finalmente el calendaring, que es cuando lo comprimes. Nosotros lo validamos en cada etapa, tenemos que estar verificando que el modelo esté de acuerdo con lo que se obtiene en el experimento, y ya que en el laboratorio también contamos con una célula de fabricación de baterías a una escala de laboratorio, no es una escala industrial, podemos obtener básicamente también la viscosidad y la densidad, la comparamos con la que obtenemos en el modelo y así podemos pasar a la siguiente fase, ¿no? Asegurando que el modelo está validado. En esta comparación también podemos ver qué tan cerca está el resultado del experimento con la simulación, ¿no? Con esto podemos decir que nuestro modelo está validado y nos va a permitir usarlo para hacer cálculos posteriores. Este es otro ejemplo donde, a pesar de que trabajamos con las partículas como esferas, se quiso intentar hacer un truco. Acá se toma de tomografía, este es un electrodo real por una tomografía 3D, y extraemos las partículas del electrodo, que son partículas irregulares, no son esferas. Pero ya que nosotros trabajamos con esferas, podemos hacerle a través de un script, construimos, digamos, de esta manera irregular, tomando como célula unitaria esferas, ¿no? Y ya se tiene este realistic shape para ver qué más precisión podemos darle al modelo. Este es el modelo del calendaring, que es básicamente cuando se comprime el electrodo. En este caso es uniaxial a lo largo del eje Z, se comprime hasta cierto porcentaje que uno desee. Ya veremos cómo afecta esto la performance final del electrodo. Y en base a eso también podemos predecir propiedades, ¿no? Como la porosidad y la tortuosidad, que es básicamente qué caminos puede tomar el litio-ion cuando se carga. En este caso también, bueno, siempre de la mano del experimento vemos que están en buen acuerdo en temas de valores y tendencias, ¿no? Y acá aprovecho para una explicación de también como otra aplicación del Machine Learning que usamos, es básicamente para acelerar el modelo. El modelo que he presentado anteriormente, para hacer una simple simulación de calendrado, demora más o menos entre 1 o 2 días en un clúster de computadora que implica usar una serie de 28 cores y no recuerdo ahorita cuánta memoria. Entonces, Machine Learning básicamente para qué lo usamos, para acelerar ese proceso. Hay un paso previo que hacemos, que es básicamente convertir el formato de la data original, que en este caso es las partículas que vienen, las convertimos a una imagen 3D, digamos, donde se reconocen las tres fases del electrodo, el material activo, que es el electrodo en sí, el carbon binder domain, que es básicamente para asegurar que la conexión entre el electrodo es una buena conductividad y va a pasar electrones a través de ellos, es el carbón, que sabemos que es conductor de electrones, y los poros, que son básicamente por donde se va a llenar el electrolito eventualmente. Este es todo el esquema, no voy a entrar en detalles, pero se preparan los datos de la simulación, se crea la matriz de datos, se entrena, en este caso es una CNN, ya que como la CNN es muy útil cuando trabajas con imágenes, entonces también por eso lo hicimos el cambio de formato a una imagen 3D, puede llamar esto una imagen 3D con una resolución de 76 por 76 por 125. Y una vez que se entrena, lo que va a recibir el modelo es la microestructura inicial y a qué porcentaje de compresión lo quieres comprimir, y te va a producir toda la serie de tiempos, ¿no? Y te va a producir la estructura final. En temas de performance lo vamos a igualar, lo comparamos con la data sintética. Visualmente se ven similares, lo chequeamos también con data metrics, que es el R-square score, también podemos sacar mean square error. Hay como 3-4 parámetros que usamos. Les estoy mostrando básicamente el R-square score, que muestra 100% cuando los modelos son exactamente iguales. Entonces, a lo largo de la predicción, vemos que el promedio me da alrededor por encima del 95%. Y cuando calculo también la propiedad como porosidad, tortuosidad o conductividad, lo que obtengo también es que el modelo, el Deep Learning, me está prediciendo con una precisión de menos del 5% con respecto al original, al modelo DEM.
Y bueno, la gran ventaja es el tiempo, ¿no? Acá, como decía, el tiempo computacional, el wall time, que quiere decir básicamente cuánto tiempo tú tienes que esperar en tiempo real, 47 minutos por cada paso en el modelo original, y actualmente con el modelo de Deep Learning es 15 segundos, ¿no? Luego vamos a ver por qué queremos en verdad acelerar este proceso. Esta es otra aplicación que ya sucede cuando ya lo comprimimos el electrodo y le hacemos el insertado de electrolito para ver cómo va llenando los diferentes poros y cómo afecta también el porcentaje de cuánto lo comprimes, cómo afecta el llenado del electrolito, ¿no? Lo que se puede hacer con esta simulación al final es, se puede obtener curva de saturación y se puede caracterizar electroquímicamente el modelo. Y similar a la ejercicio anterior, se entrenó también en este caso es un MLP, para predecir lo que hacía el modelo en un tiempo mucho más corto, y bueno, se logró reducir el costo computacional de más o menos 10 a 20 horas, en este caso todo el proceso, a 5 segundos, ¿no? Finalmente, este es un último modelo que usa ya las tres fases anteriores. Ya se llenó el electrolito y se completa con el cátodo y el ánodo, y se hacen las curvas de carga-descarga, ¿no? Se empieza a simular cómo va a ser la performance de esta batería, de estos tres materiales, cuando le aplico voltajes de carga y descarga alrededor de los ciclos, ¿no? Y se puede hacer también el equivalente con el experimento. Al final, lo que se quiere es este es un uso, por ejemplo, cuando ya entrenamos el modelo a través de las tres fases, que ya validamos que replica el experimento en términos de porosidad, de tortuosidad, lo que se hace, se entra a un loop de optimización, y es por eso que se quiere que el modelo sea rápido. Un loop de optimización básicamente defino tres inputs, tres variables de entrada: porcentaje de material activo, porcentaje de sólido. Son básicamente tres parámetros de entrada que me definen el material que estoy usando. Ahora, lo ingreso al modelo para que me haga las fases de manufactura de la batería y me dé, digamos, el electrodo listo para ser usado en la batería eventualmente. Ahora, de este electrodo que ya está listo, puedo calcular sus propiedades: la tortuosidad, la conductividad, la superficie activa y la densidad. A diferencia del experimento, esto lo puedo hacer varias veces. Puedo ir jugando, de acá de hecho ven todas las variables que se han generado, los valores, para ir jugando, entrando al modelo y me prediga los valores de salida. Una vez que tengo esto, lo que hago es hacer una regresión para encontrar la conexión entre las entradas y las salidas. O sea, así puedo definir cómo mis variables de entrada modifican las variables de salida. Cuando ya tengo la regresión, se puede meter a un loop de optimización, que básicamente va a estar iterando a tratar de optimizar de acuerdo a los criterios que yo quiera. En este caso, por ejemplo, si yo le digo, quiero optimizar el electrodo para que me dé la mayor conductividad posible, entonces el modelo, una vez ya entrenado, me puede predecir que para los valores de conductividad máxima me va a dar los valores que requiero de mis entradas, ¿no? De compresión, cuánto contenido sólido y cuánto material activo, ¿no? Vemos que también verificar que la predicción del modelo determinístico sea similar al modelo físico, que es nuestra guía en este caso, porque ya ha sido validado experimentalmente. Entonces hay una serie de modelos que están encadenados unos a otros para poder desarrollar este tipo de tareas. Digamos, es la figura final que uno quiere en el grupo, que es básicamente las 5 fases, los 5 modelos trabajando. Uno necesita la información del anterior para que siga el progreso similar a como es en la realidad, y con un costo de computación bajo que me permita ingresarlo a un loop de optimización, y puedo empezar a jugar con las variables de entrada y las variables de salida y decirle, si yo quiero la mayor conductividad y la mayor durabilidad, digamos, cuáles son las variables de entrada que yo tengo que hacer. Esto se puede ingresar al modelo y el modelo puede estar trabajando sin necesidad de hacer un experimento, ¿no? Eso, acá viene el tema de abaratar costos, ¿no? Y te puede dar una idea, un guess más preciso, digamos, antes de empezar a tratar sin ningún criterio, ¿no? Que es como básicamente con pura intuición química, como se hace en la mayoría de casos actualmente. Bueno, este es ya mi slide final, que básicamente como resumo todos los diferentes modelos usando Machine Learning. La data puede ser de modelado, puede ser experimental. Hay diferentes modelos.
como el Lattice Boltzmann, Coarse Molecular Dynamics, los atomísticos, etcétera, que tiene que ver qué es lo que yo quiero obtener de estos modelos, si son propiedades, si son la microestructura en sí, es la microestructura, cómo evoluciona en el tiempo, lo que se llama una serie de tiempo. De ahí hay un paso intermedio que es si necesito hacer un pre-processing de la data antes de insertarla al modelo, técnicas normales de preprocesado en el caso cuando se usa Machine Learning, normalización. En el caso de la voxelización, que es cuando hago este cambio de formato de la partícula a esta imagen 3D, hay una selección de, vamos a llamarle variables, depende de inputs o outputs. No necesariamente todos los inputs, todas las variables de entrada que tengan me van a dar información, así que puedo ver cuáles son las que me proveen más información y descartar las otras, o se puede hacer también reducir la dimensionalidad. Son técnicas que se pueden usar para optimizar el modelo y no tener que requerir tanto costo computacional. Al final, las técnicas de Machine Learning, las clásicas, las más conocidas son las que siempre se usan. Y en este caso hay una que está llamando mucho la atención, que es el Physics Informed Neural Network, que es una red neuronal que no solo se basa en datos, sino también en agregar restricciones físicas, ¿no? Para que el modelo pueda ser mucho más físico en ese sentido, que observe las leyes de la física. Y en tema de producción, los ejemplos que he mostrado, básicamente optimización, forecasting, que cuando se quiere ver qué sucede a diferentes... yo lo he entrenado a un nivel de compresión de entre 20% y 50%, y quiero saber qué sucede a los 41, 42, sin necesidad de tener que correr el modelo físico de nuevo, ¿no? Y el monitoreo es básicamente replicar lo mismo, pero mucho más rápido, es lo que me llama. Con eso concluiría mi presentación. Como he presentado un poco el resultado de ambos grupos, agradecer el grupo del profesor Jorge Seminarios, en el que trabajé en Texas A&M, y actualmente el grupo del profesor Alejandro Franco en el RCS, ¿no? Con eso, muchas gracias y bueno.